Seguimos en nuestras fronteras. Bienvenidos a Palitos y Bolitas, su antinoticiario de confianza. Mi nombre es Carlos Allende. Bueno, oigan, fue un triste fin de semana para varias personas, entre ellos 2 deportistas mexicanos, porque me surtieron al Canelo ya en Las Vegas contra el ruso Dmitry Bivol, en lo que pues, algunos están diciendo que es la mayor maniobra diplomática del sexenio para evitar que Rusia nos invada, ¿no? Y Checo no lo pudo dar todo en la carrera de ayer en Miami por un rollo ahí en el motor del coche de Red Bull, ¿no? Pero bueno, algo más pasó el fin de semana. ¿Tú, Dieguito, pudiste cantar a gusto? ¿Sí? Qué bueno. Oigan, sí. Pues nos enteramos que 2 aviones casi se dan en la Supertorre en una de las pistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México gracias a un error garrafal de los controladores aéreos, y eso pues en su turno provocó la renuncia del director del CNEAM, Víctor Hernández. Y también hoy, no sé si sepan y les interese, fueron las elecciones presidenciales en Filipinas, que yo sé que están ardiendo en deseos para saber quién ganó, pues ni modo de no saber, ¿no? ¿Quién está gobernando Filipinas? Hay que estar así al tanto, mano, porque después de lo que pase por allá, en fin. En la próxima hora te contaré las historias que te importan y que necesitas saber. Entonces empezamos esto que nos llaman el voto nulo en la elección de la noticia. Espero que no estoy mamón. ¿De qué te estás riendo? Como seguramente escucharon en la canción de fondo, hoy, ¿por qué es el día de Goku, güey? Nada más porque se les ocurrió, dijeron, pues del 9 de mayo a la fruta, ¿no? Porque en japonés, a ver, entonces 5 es Go y Q es 9. Entonces, como hacen la misma faramaya del juego de palabras, no, bueno, oye, ya lo que es querer meter las cosas con calzador, güey, o sea, hueso queremos, no, bueno. En fin, escríbanos al WhatsApp 55 61 18 31 57. En algún lugar de la tierra. Venidos, tenemos ya ganador, un ahuehuete va a ser plantado en la glorieta de La Palma en Reforma. La cosa, sí, ¿tú qué querías que fuera Dieguito? ¿Otra palma? Es que yo también hubiera dicho lo mismo. Yo no sé, estuvo muy cerca la votación, creo que nada más por 4,000 votos ganó el ahuehuete. Pero bueno, la cosa, ¿verdad que sí, güey? O sea, es que, ¿sabes cuál es la bronca? Perdón que, estoy abriendo un pequeño paréntesis. La bronca es que pusieron a decidir a gente que no, la gran mayoría no tenemos ni idea de qué pex con un árbol. O sea, al menos se ve bonito, pues sí, pero qué pex con las raíces abajo. Puede fregar, ¿no? Ahí la estructura de la glorieta. Pues sí, imagínate, en una sale un raíz, güey, ahí un ramón con sus ramerillas, ¿no? Así bueno, a ver, la cosa ahora es que, pues me imagino que va a tener que cambiarse el nombre de la glorieta del ahuehuete, ¿no? Pues no. La cosa, el nombre de la glorieta se va a quedar igual, por lo tanto, en la glorieta de La Palma va a haber un ahuehuete plantado. O sea, esta fue la que tuvo más votos, ahí está con 77,845. En total participaron 203,644 personas, que como dato curioso, participaron más personas en esta votación, en esta consulta para ver qué árbol se iba a plantar en el Paseo de la Reforma, que las que participaron en Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Nayarit, Querétaro y Zacatecas en la revocación de mandato. O sea, a ese grado estamos de interés, ¿no? Bueno, y a la par de que ya sabemos qué planta va a ser puesta ahí en la glorieta, fue ahora sede de una protesta de activistas y familiares de personas desaparecidas, pues va a pedir que ese punto de la ciudad se dedique a la memoria de quienes ya no regresaron a su casa. Sería entonces, proponen, ¿no?, que sea llamada la glorieta de los desaparecidos para representar la ausencia que viven miles de familias. Por lo pronto, la jefa Sheinbaum no se le vio muy entusiasta con la idea, pero pues ya veremos qué es lo que pasa. Y hablando de desaparecidos, el papá de Devani, mis niños, abrió ya su canal de YouTube para que desde ahí poder informar de los avances del caso. Vieron de que otra, pues, ganarse una lanilla, ¿no? Ahí con la monetización del canal. Lo que a mí me parece bien para empezar, ¿no?, con este asunto, y muy valioso desde el punto de vista de la transparencia, ¿no? Don Mario pidió a los suscriptores nuevos ignorar información falsa para evitar que lucren con la tragedia. Su canal ya tiene 147,000 suscriptores con 7 videos publicados. El más destacable es uno con la primera aparición en público, bueno, esta vez en público, en el ciberespacio, de la mamá de Devani. Que les digo la mera neta, es un gran mensaje que pues sí vale la pena compartir con todos ustedes.
que cuando estás detrás de esto, dices, ay, qué bueno está la justicia, pero desgraciadamente tienes que poner muchas cosas adelante, buscar tú mismo tus propias pruebas para que la justicia te haga realmente justicia. Y a todas las jovencitas, jovencitos, que quieren divertirse, que desgraciadamente estuvieron encerradas en su casa por la pandemia o por circunstancias que hayan pasado. Ahora quieren divertirse, háganlo, pero todo con moderación. Fíjense con quién van a las fiestas. Fíjense quiénes son sus compañeros, sus amigos. Ese mensaje sí está canijo. Bueno, vamos al escándalo del fin de semana, mis niños. La noche del sábado, mientras ustedes andaban agarrando la jarra u otras cosas más inmorales, 2 aviones estuvieron a punto de darse en toda su maíz en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Parece que fue un craso error del controlador aéreo que autorizó a un avión de Volaris que venía llegando de Mazatlán para aterrizar en la pista 05L, ¿no? Que es una de las 2 que hay en el aeropuerto. El tema fue que ya había otro avión alineado y listo para despegar al mismo tiempo en la misma pista. Entonces la tripulación de tierra se dio color y pudieron grabar cómo el piloto del avión, pues, que venía llegando, salvó la noche jalando el avión otra vez hacia el aire cuando estaba a pocos metros del suelo. De verdad, estuvieron muy cerca de provocar una tragedia. Miren, que de lo poco que sé de aeronáutica y sus asuntos conexos, es que este tipo de incidentes no son tan raros como nos gustaría pensar. El tema es que ahora fue grabado y lo publicaron en redes sociales y ahora este escandalazo provocó la renuncia de Víctor Hernández de la dirección del CNEAM, que es el Servicio a la Navegación del Espacio Aéreo Mexicano, a partir de hoy. Entonces, varios colegas periodistas llevaban meses diciendo que este carnal, Víctor Hernández, estaba pegando un petardo gordísimo al frente del CNEAM, y el sábado ya nos quedó más que claro, ¿no? Entonces ya dijo, bye, ahí se ven, se quedan con su CNEAM. Bueno, entonces, después de esto, la empresa dueña de los aviones protagonistas fue muy escueta, ¿no? En las declaraciones que hizo después. Nada más publicaron ahí, como ven, un comunicado diciendo que no hubo ningún pasajero lesionado gracias al entrenamiento que tienen sus pilotos. El director de Volaris, ahí lo ven, de Enrique Camarena, pidió una investigación al área de seguridad operacional para al final saber dónde estuvo el error. Bueno, y ahora, desde la parte gubernamental, en el Senado quieren armar una reunión con el secretario Jorge Arganis y con los responsables de la aeronáutica civil para buscar no poner orden antes de que haya un accidente más grave. La agenda dicen que va a incluir demoras excesivas, cancelaciones, incidentes de conexión, desviación de vuelos y la alerta de acercamiento entre aviones. Que aquí tampoco está de más decir que el senador Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, también aprovechó el fin de semana y el escándalo que se armó para quejarse de que él había tenido retrasos entre 3 y 7 horas en unos viajes que hizo a Monterrey y Chihuahua, ¿no? Pues al final, el interés tiene pies, mis niños. Y del otro lado, los pilotos, estamos hablando del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, o sea, los encargados de ir acomodando, ¿no?, los despegues y aterrizajes en un aeropuerto. Al menos ellos dicen que tienen otros y además otros incidentes reportados por pilotos y controladores aéreos, pero que no se han hecho públicos. ¡Ah, caray! Otro tema que reclamó el sindicato: las rutas aéreas están mal diseñadas. ¡Ah, caray! Y que con la reciente reestructura, la capacitación de los controladores fue mala y eso pudo provocar el incidente. Fíjate. ¿Ven cómo un evento puede hacer que toda la cochinada, todo lo podrido empiece a salir a la superficie? Como decía el tío Casimiro, la miércoles flota. Bueno, y a todo esto, el presidente dijo que hoy va a haber una reunión en el Palacio de Cobián para que Gobernación empiece a darle orden a este asunto del espacio aéreo. ¿Por qué Gobernación tiene metidas las narices en esto? No tengo ni idea. En teoría, es terreno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pero yo ya dejé de hacerme ese tipo de preguntas cuando la Cancillería fue a comprar vacunas y pipas al extranjero y el Ejército se puso a construir bancos. Esta junta empezó hace 2 horas, ya terminó con gente de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Vamos a ver qué es lo que resulta, ¿no? Falta que nos cuenten qué demonios fue lo que acordaron.
Y como se sabía desde hace 2 semanas, a partir de julio, mis niños, van a pasar 30 vuelos del aeropuerto Benito Juárez al Felipe Ángeles bajo el pretexto de la saturación. ¿Por qué digo pretexto? Qué bueno que preguntan. Porque el volumen de operaciones que hoy tiene el aeropuerto Benito Juárez no está ni cerca de los niveles que tenía antes de la pandemia. Los datos más recientes que ya están publicados por el propio aeropuerto son a enero, que digo, es lo que hay, ¿no? A mí me hubiera gustado reportarles abril, pero tenemos enero. En enero de este año reportaron 30,000 en el aeropuerto Benito Juárez, reportaron 30,434 operaciones. En enero del 2020, antes de todo este asunto de la pandemia, fueron 39,517 operaciones. Casi 1,000 más. Lo que parece es que con 23% de menos operaciones, el AICM está más saturado. La única explicación a la que se puede llegar con estos números es querer forzar a como dé lugar que se use su terquedad de aeropuerto. Eso es lo que es. Entonces, voluntariamente a fuerzas, Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús van a pasar 10 vuelos, 10 operaciones, cada una hacia Zumpango. El que parece estar más adelantado es Aeroméxico, que dijo que tendrá 36 vuelos en el AIFA para finales de este 2022. Bueno, amigos, vamos al parte de guerra porque las cosas en Ucrania sigue y más canija. Los miembros del G7, las 7 economías más potentes del mundo, sacaron otra nueva ronda de sanciones ahora contra Rusia, pero ahora se van a ir directo contra las cadenas de televisión controladas directamente por el Kremlin, como RT y Sputnik, porque, según, refuerzan la narrativa en favor de la guerra. También se van a cortar la importación de petróleo ruso. Aquí va a estar bueno ver cómo es la estrategia de sustitución y se va a reducir en general la dependencia europea en la energía rusa. Ahora sí se le están yendo a la yugular contra Kremlin. Y bueno, 2 meses y medio después, pero miren, mejor tarde que nunca. Y este fin de semana hubo 2 visitas ilustres allá en Ucrania. La primera fue la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden. La doctora estuvo con Olena Zelenska, la esposa de Volodymyr, en la primera vez que aparece en público desde que empezó la guerra. Y, tuvieron una reunión en privado, quién sabe qué discutieron, pero luego ambas primeras damas fueron con niños refugiados y sus madres, aprovechando que justo era Día de las Mamás allá en Ucrania. Bueno, y la otra visita ilustre fue Bono, el cantante de U2, ahí estaba The Edge y toda la bandera. Este vato se apersonó junto con The Edge en el metro de Kiev para dar un concierto para apoyar la lucha de Ucrania por su libertad. Ya también andaba The Edge, les decía, y pues echaron un buen toquín, ¿no? Ahí en el subterráneo de Ucrania. Y en un momento bastante denso, interesante y emotivo fue que mientras escuchaban sirenas antiaéreas, Bono invitó a un soldado ucraniano a cantar Stand By Me. Saben ustedes, mis niños, que mañana es Día de las Jefas, de las Madres, que antes de entrar a la nota, saben que somos, bueno, al menos en México, de los pocos países, no es que el único, con la necedad de celebrar el 10 de mayo. O sea, en otros países como Estados Unidos y España es el segundo domingo de mayo. O sea, ahí se acomoda un poquito mejor. Pero no, aquí es el 10, caiga el día que caiga. Bueno, cada quien sus costumbres. Pero bueno, les contaba que la Secretaría de Desarrollo Económico de la CEDUMEX espera una derrama económica de 2,511 millones de pesos para las festejaciones de mañana. Dios cierto, toda la Secretaría de Economía, perdón. Entre que van a restaurantes, que no recomiendo la neta ir a un restaurante en Día de las Madres porque se vuelve muy caótico. A lo mejor le compras un detallito, que sus flores. Se cree que ese va a ser el gasto en todo el país, ¿no? 2,500 millones de pesos. Y si le suena como poco, eso es 30% más que en 2021, ¿no? Es mucha lana, es mucho dinero. Que por cierto, hablando de mucho dinero, resulta que le deben 1.5 billones de pesos al SAT. También ahí, madres, ¿no? Lo que le deben al SAT. Récord, ese es un récord para un primer trimestre en la historia. La cosa es que el 64% de esa lana, de ese 1,5 billones, no se puede cobrar porque se considera como dinero controvertido, ¿no? Vaya, que está en litigio o en revisión. El tema es que el SAT reactivó créditos fiscales, o sea, deudas con ellos, por 417,000 millones de pesos. Según ellos, que eran deudas que habían sido canceladas indebidamente en las administraciones pasadas y que convenientemente en el 4º año de gobierno decidieron reactivarlas, ¿no? Fíjate, qué casualidad, qué fregones salieron ahí en el SAT. Oigan, ya ven que Andrés anduvo de gira, ¿no? Por Centroamérica y parte del Caribe. Pues,
Entonces tuvo que hacer la parada obligada, ¿no? Por Cuba. Bueno, pues el presidente de todos ustedes reiteró que Estados Unidos no debe excluir a ningún país de la Cumbre de las Américas, que se va a hacer próximamente, y que les va a pedir, fíjense, que levante el bloqueo a Cuba. Y aquí, digo, es opinión personal, no la tenemos que compartir. Me llama mucho la atención que un país que se jacta de ser socialista se queje tanto que el bloqueo, que ni siquiera es bloqueo, que tiene con un solo país del mundo les ha jodido la vida, y encima que ese país, el responsable, sea Estados Unidos, la epítome del capitalismo. Digo, se podrían escribir volúmenes con las incongruencias que representa este caso, pero bueno, el chiste es que ahora somos amigos y hermanos de ideología, pues con Cuba pues hay afinidad, ¿no? Y para que no todo se quede en palabras, el gobierno mexicano va a contratar a 500 doctores cubanos para reforzar el sistema de salud de nuestro país. Porque obviamente, porque no hay doctores mexicanos, ¿no? Y menos doctores mexicanos que estén buscando trabajo. Y creo que también les vamos a comprar vacunas, ¿no? Para los pequeños, que se llama Abdala o algo así, se llama la vacuna. También les vamos a comprar, porque miren, pues entre compas nos echamos la mano. Oye, qué cachetada, ¿no? O sea, imagínate tú que eres estudiante de medicina en la universidad que quieran, pública o privada, aquí de México, y te das cuenta que ahora 500 doctores van a traer de Cuba. Padrísimo. Bueno, oigan, ya este no va a ser un programa, este no sería un programa de palitos y bolitas sin que habláramos del Bronco. Pues ahora con la noticia de que lo van a operar esta semana o la siguiente, porque según su abogado nos dijo que esta cirugía va a ser para arreglar un problema intestinal que hasta donde sabemos es diverticulitis, o sea, un rollo ahí con el intestino. Y luego después de, ya lleva una semana internado en el hospital universitario, creo que ya le van a meter ahí cuchillo. Ojalá se mejore el señor exgobernador. Que hablando de funcionarios acusados de fechorías, un presunto implicado en el millonario fraude cometido contra Banobras en 2012 fue arrestado en Veracruz por la Policía Federal Ministerial y la Agencia de Investigación Criminal. El caballero en cuestión se llama Rafael Cruz y este colega se habría asociado con Rodiza para tramitar créditos por más de 238 millones de pesos usando documentos falsos. Bueno, antes de seguir con este asunto de la noticia y la nota, mis niños, acuérdense que nos pueden escribir. Ahí están los números de contacto con este asunto. Dice por acá, buenas noches, soy Jenny María, les extraño mucho. Ya hablé y me dicen que es la cuenta, ¿qué? Feliz regla para poder ver palitos y bolitos, muchas gracias. Ah, sí, estamos en el ICI 151, porque empiezo ahorita, bueno. La cosa es que estamos en proceso, niños, en proceso de mudanza, no se nos desesperen. Ahora, ¿verdad? Sí, para los que nos quieran ver, bueno, hay otras formas alternativas. Yo, si nos están viendo ahorita, ya no es necesario que les diga, pero hay formas alternativas para vernos en este medio. Y nos pueden ver por la web a las 7 en el programa. En Twitter siempre lo ponemos ahí para que lo vean, tanto por Twitter como por la, ¿cómo se llama? Por la página de internet. Ahí estamos ya listos para todos ustedes. Y dicen por acá... sí, y aquí ya, mira, ya hay gente que gracias por los stickers que nos hacen favor de mandarnos, como de que no. Y, por cierto, a las ya estamos dándole pues, una difusión amplia, ¿no? A toda la gente que nos escribe y nos ha escrito a lo largo de que a las 7 nos pueden ver también en la cuenta de Twitter del Heraldo. Aquí ya vi que el 151 me dice tiene la señal del Heraldo TV, así es, correcto. Para que no se nos pierdan de nuestra programación, nuestro bello y hermosísimo programa que hacemos con tanto cariño para todos ustedes. Oigan, ¿y qué tanto cuesta ser mamá actualmente? Esa es la pregunta que muchos se hacen. Y ese es el reto económico que enfrentan hoy en día las mamás en nuestro país. Pues que ahorren y que tengan poquitos. Más, yo creo que sí, más, porque pañales, leche, que se enferman, pediatra, de todo, ropa, zapatos, calzado, todo. De acuerdo con el INEGI, hay más de 35 millones de madres en México y que no solo comparten el tino con la chancla voladora. También concuerdan en que actualmente traer hijos al mundo es todo un reto, por ejemplo, económico. Tan solo el primer mes del recién nacido. 4,000, 5,000 pesos. Nada más en puros pañales y leche. Más de 8. Más de 8. Más de 8,000 pesos. Entre pañales, jabón, toallitas. Pañales, fórmula, ropa pediatra, cuna, cobijas y artículos para el aseo, y la lista es larga. Le echas 20,000 pesos. Aproximadamente. Y
está caro en la actualidad. Sí, ya todo está muy caro para los bebés hoy en día. En el primer mes de nacido el bebé, yo creo como unos, por barato, yo creo como unos 15, 20 mil pesos. Y para nada son montos fuera de la realidad. La máxima casa de estudios señala que incluso en los 9 meses de gestación, dependiendo la atención médica de la madre, entre visitas al especialista, revisiones, estudios como ultrasonidos y vitaminas, se pueden gastar hasta 80,000 pesos. Y ahí empezamos, desde el momento que está una embarazada ya no paran los gastos. Que vitaminas, que estudios, que doctores, que de todo, ya no paran los gastos. No solo ellas aseguran que cada día alcanza menos. En este 2022, una madre soltera con un ingreso de 10,000 pesos mensuales tiene que estirar y estirar el gasto. Si tomamos en consideración que una mujer tiene 2 hijos y está al frente del hogar y tiene un ingreso de 10,000 pesos, de esos 10,000 pesos, estrictamente para sostener el hogar, se requieren 12,000 pesos, es decir, tiene un déficit cuantioso en cuanto a el ingreso de 2,000 pesos. Son 850 pesos cada consulta, más aparte te digo, si necesita medicamento, apenas llevamos a mi bebé porque tenía un tema con reflujo y fueron 1,200 pesos, entonces ya son 2,000 y tantos. El costo de ser mamá va más allá de la parte económica. Hay desvelos, preocupaciones, sacrificios, en ocasiones depresión y en la mayoría de los casos felicidad como la que hoy rodea a Dalia con su bebé de 2 meses. Era algo que no lo esperaba. Se suponía que yo ya no podía tener hijos. Hace poco menos de 3 años, Dalia y Fernando perdieron a su primer hijo derivado de una enfermedad de nacimiento y aunque los médicos le aseguraron que ya no podría ser madre, la vida le volvió a sonreír con la llegada de Rex. Nosotros tuvimos un bebé muy grave en la terapia intensiva y pues nunca salió de la terapia intensiva. Entonces tener que transformar todo lo que viví en el pasado y que este presente no es lo mismo un bebé sano a un bebé enfermo, me costó mucho trabajo. Al principio estuve muy deprimida. Depresión y costos que asegura vale la pena pagar. Para ella ha valido cada segundo invertido, cada desvelo, cada peso gastado y sacrificio. Yo a mi hijo le doy todo mi amor. A veces en las madrugadas, los primeros días fue difícil porque te despiertas y yo decía, ay, estoy cansada. Y después me ponía a pensar, ¿cuántas veces lloré por pedir esto? Por alimentar a mi hijo, por cambiarle el pañal. Entonces lo disfruto al máximo. Es un regalo muy bonito. Que la vida, que Dios, que mi cuerpo me dio y lo disfruto totalmente. Y aunque las condiciones son variables en cada una, nuestras entrevistadas coinciden en que este es uno de los mejores papeles que puedan desempeñar. Pero ya es mamá, ya no va a poder dormir mucho, pero vale la pena ser mamá, es el mejor papel que podemos tener las mujeres. Disfruten a sus bebés. Sí, pero creo que no tiene precio. No, eso no tiene precio. El bebé sano que tengo hoy me enseña a darlo todo, a no quedarme con esas ganas. Antonio Anistro, Heraldo Televisión. Mis niños, mañana Día de las Jefas, espero ya todos tengan su regaliux. ¿Ya le compraste algo a tu mamá ping-pong? La madre. ¿Y entonces qué vas a hacer, güey? O sea, no le vas a regalar nada, güey. Qué orgullo. Tú, hasta el domingo. Güey, no, está muy bien. ¿Tú, Jesús? Ay, ¿pero cuándo? ¿Mañana también? El domingo, muy bien. Todos aplazando el festejo a todo dar. ¿Tú? Yo ayer la festejé, güey. Yo, mira, me adelanté, papi. Le regalé un dijecillo para una pulsera que tiene. ¿Tú, papi? ¿Ya? ¿También? Ay, sí, güey. Nada más para que no lo balconee aquí. Mis niños, momento de irnos con... La entrevista. Tú ahí, muy bien, Nuevo, muy bien. A todo dar. Está con nosotros, como todos los lunes, Víctor Ramírez, socio de la consultoría Perceptia 21 Energía. Vic, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Bien, gracias. Pues iniciando la semanita con algo de noticias de gas. Vamos a platicar de gas, si quieres. Teníamos la promesa de gas y bienestar, pero todavía hay más cosas que platicar en adelante. Sí, pues órale, de una vena, pues como hilo de media, mi Vic. Teníamos ahí medio la consigna, pues medio te la impuse la semana pasada, de ver qué onda con el gas bienestar, mano, porque pues como que desde que empezó, pues sí, digo, hubo gente que estaba en contra, muchos dijeron, entre ellos tú, decir, güey, esto no va a servir de ni más. Pero, pues bueno, yo creo que ya estamos ¿qué? Empezó en agosto, estamos cerca de que se cumple el año, no tanto más o menos, a 3 meses de que ya se cumple el año. Y, pues entonces, ¿cómo va el asunto, Vic?
Pues como vaticinamos desde el principio, no sirvió para ni más. O sea, la realidad es que no había que ser mago, no había que ser un gran conocedor y un experto para saber que tenía muchísimos defectos digamos que de fábrica la propuesta. Para empezar, la pusiste como parte de una empresa que ya traía problemas financieros fuertes, que es Pemex, y que a Pemex lo que le urge es no más queso, sino salir de la ratonera, y le dieron más queso. Entonces, pues si estabas prometiendo entregar estos tanques a costos más bajos, la realidad es que no había forma de hacerlo porque no eras competitivo ni tenías la infraestructura para hacerlo. ¿Qué es lo que sucede actualmente? Gansogas o Gas Bienestar, como se llama oficialmente, está entregando cilindros de gas en Iztapalapa, en Tláhuac, en algunas zonas de la Miguel Hidalgo, pero lo está haciendo, es de los más costosos, y la semana pasada reportó un incremento de costos que ya va por ahí del 18%. Entonces, pues no funcionó como solución, y además empezó a tener algunos problemillas porque recibían cascajo, o sea, recibieran cualquier tipo de tanque, entonces los tanques se los llevaban, los intentaban llenar, habían algunos en muy mal estado y terminaron arrumbando una cantidad importante de tanques en terrenos de lo que fue la refinería de Azcapotzalco, generando problemas ahí, y además estuvieron generando también problemas con algunos vecinos de las zonas del Instituto Mexicano del Petróleo, que se quejaban amargamente de que sus hogares de repente empezaron a apestar a gas, mercaptano, que es esta sustancia que huele como la característica del gas LP, y que bueno, huele básicamente porque es una sustancia que le pone para que la podamos detectar, porque el gas como tal es inoloro, pero se empezó a generar daños en la gente. Entonces ha sido un fracaso tremendo, pero pues cada vez que lo van a meter en alguna nueva delegación, lo sigue anunciando como algo bueno, ¿no? Oye, en tema de precios, ¿qué tan bajo es? O sea... No. En Iztapalapa, por ejemplo, era el más caro, o sea, ni siquiera competía con los más, con los medios, digamos, o los más bajos. Es un asunto de que pues, tiene costos logísticos altísimos, y a menos que los absorbiera el gobierno, o que los absorbiera Pemex y se volvieran pérdidas más para Pemex, pues no iban a hacerle, pues no le apostaron a las pérdidas ni el subsidio, y entonces se vuelve el elemento o la empresa más cara para surtir gas en estas zonas, ¿no? ¿O ya se estabilizó más o menos el costo? Porque, digo, ya al menos ya no he escuchado ya la nota de máximos históricos en el precio del gas. No, ya ahorita está más o menos estabilizada. La que se está disparando, y de eso quería hablar también, es el costo del gas natural. ¿Por qué es importante el costo del gas natural? Hay hogares en México que tenemos la ventaja de usar gas natural, pero pues son los menos, ¿no? el gas natural... ¿Mandé? ¿Son los menos? Somos poquititos. La realidad es que existen muchos mitos acerca de del sistema de distribución de gas natural, que hace que la gente le tenga miedo al gas natural. Pero el gas natural tiene otra importancia mayor en México, y es que el 60% de la energía eléctrica que se genera en México se genera con centrales de ciclo combinado que utilizan gas natural como combustible. Entonces, si sube el costo del gas natural, el costo de la energía eléctrica tenderá a subir pues de forma equitativa, ¿no? Si uno sube, proporcionalmente el otro va a subir. Y ha subido por ahí de 50%, al grado de que ahorita tenemos a $9 el millón de BTUs, cuando comúnmente el año pasado estaba por ahí de 4, 3, hasta $2 el millón de BTUs. Ahorita está hasta $9, lo cual significa un incremento de costos para la industria y obviamente para energía eléctrica. Aguas, esto no va a impactar en los hogares mexicanos, porque los hogares mexicanos incrementan solamente el costo de energía eléctrica por la inflación, que fue un decreto del presidente del 28 de diciembre de 2018, solamente conforme la inflación. Incluso si baja el costo de energía eléctrica, que ha pasado muchas veces este sexenio, nuestra tarifa va a seguir subiendo conforme la inflación, pero esto sí va a generar incremento de costos básicamente para la industria, y pues eso significa un incremento también para lo que consumimos nosotros, ¿no? Lo que pagamos de productos finales. Oye, ¿por qué ha subido el gas natural?
empieza a haber una presión, sobre todo porque México empieza a competir un poquito por el gas natural con Europa. Es mínimo todavía, no es algo importante. En 2 años la cosa puede ser ¿Por el muy tema de distinta. Rusia? Exacto. Oye, pero ahorita perdón, o sea, lo que te iba a decir es que no creo que sea muy popular mandar tanques gigantescos de gas natural de Estados Unidos a Europa, ¿no? ¿O sí? No es que sea muy popular, pero es una de las opciones que puede tener Europa en un momento dado. En este momento no es mucho porque está topada la capacidad. Para tú poder exportar gas natural de América hacia Europa, lo primero que tienes que hacer es tener unas plantas de liquefacción de gas natural que congelan el gas natural, lo meten a buques. Estos buques, tienes que tener los buques especiales, la cantidad necesaria de buques especiales. Estos buques se lo llevarían todo el Atlántico y tendrían que tener unidades regasificadoras en Europa, que todavía no hay una cantidad importante. Entonces, hay planes, probablemente esto se incremente la necesidad de llevar gas, pero esto va a tardar un poquito. Lo que tenemos sí en este momento son altas demandas de energía eléctrica. El fin de semana, de hecho desde el viernes, Monterrey estuvo en alerta por falta de energía y también tenemos un problema de que está subiendo de costo el gas natural. Oye, también lo que me acuerdo que justo el año pasado cuando se habló mucho de este asunto del gas natural y pues propició ¿no? la creación de Gas Bienestar, fue por China en su mayoría que estaba así diciendo compran así a lo bestia. Ya no me acuerdo. Me acuerdo que hablamos del tema, pero ya como que lo tengo medio difuso. Primero quisiera diferenciar. Una cosa es el gas natural y otra cosa es el gas LP. Sí, sí. El gas LP que consumimos es una molécula básicamente de propano, que es realmente un gas. Que es medio líquido. El gas natural es metano y ese sí es completamente una molécula de gas. ¿Por qué se incrementó el costo del gas LP? Porque principalmente Asia estaba sacando a la gente de la pobreza y la gente dejaba de consumir leña para consumir cada vez más gas LP. Y eso pues incrementó la demanda, no había mayor oferta por también la propia depresión económica y terminó incrementando el costo del gas LP. Eso sí fue un asunto de que están superando la pobreza en Asia, ¿no? Ah, bueno. Oye, y ya volviendo aquí de este lado del charco, si supongamos que en 2 años se cumple un poco lo que estás diciendo, ¿no? Que Europa empieza a demandar un poco más el gas de Estados Unidos, pues nos vamos a ver en una broncota, ¿no? Porque entonces, ¿de dónde vamos a sacar el gas que necesitamos para mover las centrales de ciclo combinado? La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Acabo de hacer la pregunta del millón. A ver, no solamente eso, la reforma que mandó el presidente y que afortunadamente rechazaron los diputados, consideraba incrementar en 250% el consumo de gas natural de parte de CFE. O sea, no había soberanía. Ibas a incrementar todavía el consumo y lo planeaban eso en 2 años. Y en estos mismos 2 años, no es que Europa demande más gas natural de Estados Unidos, sino que en estos 2 años podría desarrollarse la infraestructura para ahora sí exportar gas natural de Estados Unidos hacia Europa y que Europa disminuyera su dependencia de Rusia. Y eso lo que iba a hacer era que México, o va a hacer, que México compita por el gas, y ahí sí va a ser, a ver quién le pone mejor precio al gas natural, si Europa o México, y ahí pues obviamente podríamos tenerlas de perder, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? No sé, yo creo que la mejor solución es meter más. La mejor solución es meter más y más y más renovables y depender menos de combustibles. Y esa pues, es una receta que el mundo está usando en algunas zonas, aunque el gas se considera un combustible de transición. Y la otra, para algunos, es explotar el gas en México. El problema es que hoy salió un reporte del Banco Mundial de que México está quemando muchísimo más gas natural que en toda la historia. Entonces podríamos estar aprovechando tal vez ese gas de las cuencas petroleras que se está quemando en este momento para meterlo a producción, conectarlo a producción y que lo estemos
usando mejor para generación de energía eléctrica, en lugar de depender tanto de las importaciones. Pero no hay planes, al menos en este sexenio no hay planes para dejar de quemar gas y usarlo en la generación de energía eléctrica. Es que ya le estás pidiendo que se adelanten 2 años, mano, y eso ya luego es poco realizable para algunos. Oye, ¿y en estos 2 años crees viable, suponiendo que mañana se pongan las pilas, realizable que hagan esa doble acción, o sea, el empezar a lo mejor a desfasar los ciclos combinados y conectar la producción de gas natural? No, la realidad es que necesitas muchísimos proyectos, necesitas la forma del transporte de producto desde las zonas de producción en el mar, por ejemplo, hay algunas otras en tierra, pero pues necesitas conectar toda esa producción. La realidad es que en 2 años lo veo bastante difícil, tienes que empezar a hacer proyectos, tienes que ver cuáles son financieramente más viables, son un montón de cosas que habría que hacer. Y yo creo que al mismo tiempo podrías ir metiendo más y más cada vez capacidad de renovables. La realidad es que las renovables están subutilizadas en este país, íbamos muy bien, pero nos fregaron la rodilla. Ya, bueno, pues ojalá ya no nos freguen el tobillo también en los próximos años. Mi querido Víctor, siempre un absoluto placer tenerte aquí. Para todos los interesados pueden seguir a Víctor en Twitter, @VicFC7. Gracias, Vic. Muchísimas gracias y excelente semana. Igualmente para ti, Víctor. Oigan, antes de irnos hay información especial para todos ustedes, porque el cadáver que encontraron hoy en la tarde, en la tarde del domingo en la colonia Los Huertos, en el municipio de Juárez, está al oriente de la zona metropolitana de Monterrey, sí es ya confirmado de Yolanda Martínez. Ya lo decíamos hace poquito, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó esto después de haberle hecho un examen genético. Entonces, ya se confirmó que Yolanda Martínez fue encontrado su cadáver, quien estaba desaparecida desde el 31 de marzo de este año. Una víctima más a la violencia que se sufre contra las mujeres en este país. Y otra nota importante es que hoy las reporteras Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Joana García Olvera fueron asesinadas a tiros en la cabecera municipal de Cozoleacaque, región petrolera y ganadera del sur de Veracruz. Con sus muertes ya son 11 los comunicadores, los periodistas y las periodistas asesinadas en México durante los primeros 5 meses de este 2022. De ese tamaño es la violencia que estamos viviendo en nuestro país, en 2 sectores importantes de nuestra sociedad, las mujeres, ¿no? Y también los que nos dedicamos a los medios. Bueno, en otros asuntos, mis niños, ya pasaron más de 2 años desde que empezó la pandemia y en nuestro país algunas empresas ya están empezando a mantener el trabajo, el home office, de manera permanente. Entre los cambios en nuestras vidas, el trabajo en casa ha sido uno de los más relevantes. A 2 años de la pandemia, de las 3.880.000 empresas que hay en México, el 63%, 2.450.000, consideran continuar con este formato una vez que pase la contingencia y estiman que la mitad de su plantilla se mantendrá en esa modalidad. Una encuesta realizada en 2021 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, de indicadores del impacto de COVID-19 en las empresas, arrojaron que de 1.873.546 empresas en México, el 85%, 1.592.514, indicó alguna afectación a causa de la pandemia. La disminución de ingresos fue el principal daño. El 50% de las empresas, 936.773, reportó bajas en su demanda. La encuesta del INEGI estimó que el 17% de las empresas, 318.502, aplicó cierres temporales o paros técnicos de 15 días en promedio. El intercambio de costos entre el no pagar oficinas, porque me ha tocado clientes que tenían planeadas ampliaciones y ya no van a hacer esas ampliaciones. ¿Por qué? Porque ahora ya están mandando a cierto porcentaje de su gente a home office y ya no tienes que pagar esa ampliación. Iván Gutiérrez Leal, director general de Caltic Consultores, previó que el trabajo en casa se dará por el tipo de industria y por ciudad. El 85% de las compañías que ya aplican la modalidad híbrida, esto es 3 días se labora en la oficina, 2 en casa y 2 días de descanso, consideran que se elevó la productividad. Que según datos de la Organización Internacional del Trabajo, la productividad aumentó de 2.4 en 2019 a 4.9% durante 2020. No obstante, esto varía de acuerdo al tamaño de la empresa y al
giro en el que se esté desarrollando. Las áreas que más se benefician de este esquema laboral son finanzas, contabilidad, recursos humanos y administración. Sin embargo, hay desventajas en el trabajo en casa. El impacto psicológico al aislamiento. No es lo mismo convivir con compañeros de trabajo que hablen el mismo idioma que tú a estar simplemente anclado durante un día, toda la semana en tu casa. Mediante el trabajo en casa, los trabajadores se ahorran gastos como el transporte, el cual equivale a una importante de sus ganancias cada mes. Igualmente, salir menos de casa significa comer menos en la calle y la posibilidad de evitar los gastos hormiga que tanto limitan el presupuesto. ¿De qué te estás riendo? ¿De qué te estás riendo? Bienvenidos, empezamos la semanita con temas importantes, temas interesantes. Este bello lunes les voy a contar sobre 2 peritajes que se publicaron hoy y la semana pasada para intentar darnos un panorama más redondo sobre lo que pasó hace poco más de un año en la línea 12 del metro. Hablemos entonces del tercer informe que hizo la empresa noruega DNB, ya caída de las buenas gracias del gobierno de la capital, y de otra revisión que mandó a hacer Carso con una de las empresas constructoras con un peritaje independiente, pagado por ellos. Empecemos por el que se volvió el foco de atención, de curiosidad y morbo de la ciudadanía. Hoy fue publicado una parte de lo que sería el tercer informe de la empresa DNB. Ese informe que no tiene muy contenta la jefa Sheinbaum, hoy apareció en la página de El País. Todos estábamos ardiendo en deseos de saber qué decía el mentado informe que provocó una amenaza de demanda. Según lo publicado, esta sería la primera vez que se menciona a la falta de o de plano mal mantenimiento en la línea 12. Eso, mis niños, temo decirles, no es verdad. Desde el segundo informe que publicaron en septiembre del año pasado, DNB ya había señalado que por ahí se había flaqueado, No que esa fuera la causa, pero sí que habían fallado en el tema del mantenimiento. El mismo secretario de Obras, Jesús Esteva, publicó fotos que un dron del gobierno tomó donde se veían las vigas ya deformadas en el tramo elevado. Y esa es la información extra que da el tercer informe. El texto habla de 4 factores que pudieron haber prevenido el desastre, que hubieran sido seguir especificaciones de Estados Unidos para la construcción de puentes, que son el estándar internacional, que un tercero certificara la obra, la instalación correcta de los famosos pernos y el seguimiento y supervisión a la obra, Pues mantenimiento, pues. De lo publicado se puede extraer poco más con verdadera sustancia, con un saborcito, con carnita. Ya sabemos que la construcción se hizo con las patas y después hubo pocas acciones para corregir lo que era evidente con solo voltear arriba y ver las vigas ya todas cuchas. Y del otro lado, dejando ya el informe de DNB, que hasta el momento sabemos poco, del otro lado tenemos a Carso, una de las 3 empresas responsables de la construcción, que ellos solitos mandaron a hacer un peritaje para probar que ellos hicieron bien su chamba, que quedó muy más que claro que no, pero bueno. La revisión a la obra pagada por ellos fue hecha por Integridad Mecánica y Servicios de Ingeniería y fue entregada en 2 partes, una en agosto y la otra en septiembre del año pasado. La conclusión a la que llega este peritaje, que fue publicado por Mexicanos contra la Corrupción, es que la causa inmediata del desastre fue la sobrecarga de la estructura elevada durante y después de los mantenimientos que le dieron en 2014, 2015 y 2017, este último después de los sismos. Según la hipótesis de este reportaje, buena parte de la culpa la tendría el mantenimiento que le hicieron a esa parte del tramo elevado, empezando el gobierno de Mancera. Y no porque haya sido un mal trabajo o lo hicieron con las patrullas, como sí fue la construcción, sino porque le sumaron 9,426 toneladas a la estructura en el cambio de durmientes, rieles, fijadores y balasto. Por ende, dice Carso, ellos no tienen responsabilidad porque le subieron 23% de peso muerto a una estructura que ellos habían calculado y construido para aguantar menos tonelaje. Pareciera entonces que por querer hacer más segura la obra, acabaron firmando una condena a la falla. Intentando hacer una revisión objetiva de los peritajes que se han hecho públicos desde el gobierno de la Ciudad de México y otros medios, creo que la conclusión natural es que todos tienen grados de responsabilidad.
quienes estuvieron en el gobierno de la ciudad desde que se mandó construir la obra hasta hoy, por la falta de supervisión a la obra y por la falta de rigor en su mantenimiento, tanto negligente como fuera de norma, y evidentemente las empresas involucradas por haberla construido mal. De esa cadena de responsabilidades parece que nos vamos a quedar solo con una parte, ¿no? Con estos que ya están, bueno, que el próximo mes van a empezar, ojalá, ya el juicio contra ellos. Pero sepan esto, todas las personas que pudieron haber dicho o hecho algo y no lo hicieron desde que la obra estaba en proceso de construcción hasta que se cayó el año pasado, todos ellos son corresponsables de esta tragedia. El no hacer o decir nada igual implica un acto consciente. Es imposible rastrear a todos, obviamente. Lo que sí es que entre tanto peritaje y reporte, la conclusión más certera es: todos tienen parte de la culpa y sí se pudo haber evitado. Ese es el resumen, ¿no?, con el que nos podemos ir tranquilitos a nuestras vidas. Mis niños, corte el volumen. ¿De qué te estás riendo? ¿De qué te estás riendo? Bienvenidos, el fin de semana hubo mucha actividad en el mundo del deporte y para los que no estuvieron enterados, si quieren saber qué demonios pasó, sus breves deportivos. Luego de la paliza, luego de que el Canelo perdiera por decisión la pelea ante el ruso Dimitri Bivol, el boxeador tapatío se fue a echar un palomazo con Diego Boneta en un antro de Las Vegas. Escuche nada más. Hablando de música, Camila Cabello anunció que estará presente en la ceremonia de apertura de la final de la UEFA Champions League entre el Real Madrid y el Liverpool el próximo sábado 28 de mayo en París. Un show que ya pretende competir con el Super Bowl. Lo que estuvo bomba fue el Gran Premio de Miami. Pese a que el Choques Pérez terminó en cuarto lugar, distintas celebridades fueron a tirar rostro al circuito de la Florida. Bad Bunny, Beckham, Tom Brady, La Roca, todos estuvieron ahí presentes, conviviendo con los pilotos de la Fórmula 1. Son como aspirantes a fifís. Y cerramos con nuestra querida Liga MX, porque quedó definida la liguilla. Miércoles y sábado, Pachuca contra San Luis y América ante Puebla. Y el jueves y el domingo, Tigres contra Cruz Azul. Y los rojinegros del Atlas reciben a las Chivas. Vamos a ver de qué cuadra salen más correas, no falte. Bueno, mis niños, oigan, algunos asuntos antes de que llegue Sofía García MX y toda la bola de gente que conforma. Ah, el señor Cacho, como de que no, ya van aquí entrando. Señor Cacho, como siempre, un verdadero placer tenerlo aquí en... Oigan, en China se va a prohibir que los menores de 16 años transmitan en vivo en redes sociales. Además, los chavos que tengan entre 16 y 18 van a necesitar un permiso legal de sus papás para poder publicar en el Twitter. Además, van a exigir que las plataformas se hagan responsables de cumplir con esta regla. Para eso, las compañías van a tener prohibido ofrecer recargas, comprar regalos y realizar pagos en línea para toda esta franja etaria. Todo esto tiene la finalidad de proteger la salud física y mental de los chamaquitos. Pues sí, está muy canijo, ¿no? O sea, toda la gente que está en redes sociales, luego desde muy pequeños ya te empiezan a nublar un poco el pensamiento, mi querido Alex. Oigan, y Japón va a dejar de existir, según dice Elon Musk. Ya ven que este güey luego dice dos cosas, pues medio con cierto sentido y luego se vuela la barda, ¿no? No fue porque así lo quiera, sino solo si su tasa de mortalidad sigue siendo más alta que la de natalidad, como pasa hasta hoy. Y claro, sí, Pitágoras no miente, tiene sentido, aunque por supuesto no sería de que el próximo año, ¿no? Pero todo parte de datos publicados por el propio gobierno del país del sol naciente, que registró en 2021 su mayor descenso poblacional en la historia. Ven nada más, güey, o sea, en Japón están teniendo cantidades negativas de gente. En fin, hoy hay un hombre acusado de asesinar a su esposa. Ganó las elecciones primarias locales a la Junta del municipio de Killington, aun cuando el señor está en el tanque. Andrew es sospechoso de haber golpeado en la cabeza a su esposa con un objeto contundente. Déjame leer, maldito sea, cacho. Ya apúrate.
Oye, ¿cómo ves? Vieran, hasta Estados Unidos tienen candidatos en el tanque, viejo. ¿Cómo? ¿En Estados Unidos qué? Ven, y me estás poniendo atención. Aquí también. Ah, no, yo Aquí sé. también. Sí, ganó, ¿va? Sí, hay candidatos que están en el bote. Que tomó protesta por... ¿verdad? Es cierto. Ya estás tú como, ya sabes quién. Como aquel que dice que aquí estamos mejor en todo. Es que antes no venían. Que aquí estamos mejor que allá. Sus cosas. Fíjate, el presidente dice... sí. Que, dice muchas cosas. Que aquí tenemos una inflación más baja que en Estados Unidos. Tiene razón. Pero también tenemos una inseguridad, o mejor dicho, una seguridad más baja que en Estados Unidos, un nivel de vida más bajo que en Estados Unidos, una economía más baja que en Estados Unidos. Con esa nota tan esperanzadora lo dejamos con el señor Cacho.